Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. En este día, bendecido día, me toca la segunda de Samuel, en los capítulos del 8 al 12. Sí, entonces vamos a empezar hermanos con una oración para que papá nos dé bendición y pueda ser de bendición para sus vidas. Padre bendito, gran Señor, divino Maestro, gracias mi Dios por este día. Te pido que nos guíes, Padre, y que sea de bendición, Señor, que hables a los corazones, Padre, de mis hermanos, para que podamos entender tu palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión me toca este tema de Segunda de Samuel. Vamos a empezar con el capítulo 8. Eh, este, David, el rey David, como venimos viéndolo capítulos atrás, fue ungido por Dios, ¿no? Fue ungido y el mandato que le dio fue grande, fue un mandato muy grande en el que David, Dios lo escogió por su corazón. Tenía un buen corazón, tenía un corazón dispuesto para Dios. Entonces, eso es lo que Jehová ve en nosotros, hermanos, el corazón que tengamos dispuesto para obedecer a nuestro Dios, ¿no? Porque sabemos que tenemos un Dios al quien obedecemos. Entonces, en este capítulo se trata de que, bueno, yo entiendo que Dios le daba en las batallas, Dios le daba la victoria. Así David iba conquistando en sus dominios, tenía muchas guerras y él salía victorioso, pero aquí podemos ver que no era lo que hacía David, era lo que hacía Dios, porque quien le daba la victoria en las guerras, en las batallas, era Jehová. ¿Por qué? Porque su presencia de él estaba con él. Entonces, hermanos, este capítulo nos enseña que mientras estemos en obediencia a nuestro Padre eterno, gran Jehová, hay mucha bendición. Entonces, el resultado era en las batallas, ¿no? Porque David siempre tenía la victoria. Entonces, pues todos los pueblos y todo temían a David porque sabían principalmente los filisteos, ¿no? Sabían que David era muy fuerte y que siempre caminaba con la presencia de Dios. Entonces, hermanos, para tener su presencia de nuestro Dios, tenemos que estar en obediencia a Él y haciendo lo que a Dios le agrada, porque todo lo hacemos para Él. De hecho, no ganamos nosotros las guerras, sino las gana Dios, porque Dios nos da la victoria, ¿no? Entonces, vamos a pasar al capítulo 9. Aquí el rey David tiene misericordia y perdona la vida de Mefibaset. Era el hijo de Jonatán. Entonces, David exterminó a todos, menos a este hijo de Jonatán. Entonces lo hizo por el amor tan grande que le tenía a Jonatán, porque Jonatán lo consideraba como su hermano. Y igual Jonatán era, amaba a David. Entonces su hijo él era lisiado, él no podía caminar. Entonces el rey David dijo que le perdonara la vida, que él iba a comer en su mesa con él. Entonces ahí vemos la muestra de, otra vez, ¿no? El buen corazón de David. ¿Por qué? Por ese amor que le tenía a su hermano Jonatán, como él lo veía. Y era recíproco, porque Jonatán también amaba a David. Entonces, por ese gran amor que él sentía, fue que perdonó la vida de su hijo, Mefibaset. Entonces, vemos en este capítulo, ¿no? El amor como lo resalta, ¿no? El amor a su amigo Jonatán. Vamos al capítulo 11, hermanos, vamos a saltar hasta el 11. Aquí David conoce a Betsabé. Aquí es una historia muy, muy interesante, pero nos deja una gran enseñanza, ¿no? Cómo a través de las tentaciones pudo caer David cuando salió a su terrado, ¿no? A su terrado un día que se levantó, hermanos, pero no oró. No oró a papá, se fue directamente a ver a la terraza y vio una mujer muy hermosa, una mujer desnuda, porque habla aquí que se estaba bañando, ¿no? Entonces, pues si se estaba bañando, pues yo creo que estaba desnuda, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo David vio a esa mujer, era la esposa de Urías, de uno de sus soldados muy importantes que siempre casi iban al frente y que David confiaba mucho en él porque era de sus mejores soldados, pero era Urías y esta Betsabé era su esposa. Entonces el día que David se levantó y fue directamente a su terrado, él vio que estaba una mujer muy hermosa y le preguntó a sus soldados que quién era. Y le dijo que la quería, que se las llevara. Y ellos le dijeron, mi rey, pero ella es esposa de Urías, es su mejor soldado. Y él dijo, no importa. ¿Por qué? Porque él fue tentado. Obviamente
Satanás no llega, no te va a tentar con algo que no te agrade a tus ojos. Siempre te va a tentar porque él se disfraza de ángel de luz. Entonces va a hacer algo agradado a tus ojos. Entonces él se dejó llevar por los deseos de la carne y no estuvo pensando en los del espíritu. Vemos que ahí David cae en pecado, ¿no? En tentación y peca. Peca porque mandó a traer a esa mujer que era Betsabé y la poseyó, ¿no? La tuvo en su habitación y la hizo suya, ¿no? Entonces ahí vamos, básicamente estamos viendo que hay adulterio, ¿no? Porque él, sabiendo que era quien era su esposo, él no le importó. Entonces después ya se va y esta Betsabé le manda a decir con uno de sus soldados que estaba encinta, ¿no? Que estaba embarazada y que iba a tener un bebé de él. Entonces el rey David se vio, porque él tenía esposa, David tenía esposa. Entonces él se sintió amenazado y sabía que había hecho mal, ¿no? Pero no se arrepentía. Entonces él seguía pecando, ¿no? Entonces vemos como esa desobediencia pues no agrada a Dios, esa desobediencia no es grata a Dios, ¿no? Entonces él hace un plan que manda a Urías, lo embriaga, ¿no? Lo embriaga y lo manda a su casa para que durmiera con su esposa y hacerle creer que el hijo que estaba esperando Betsabé pues era de él. Pero Urías, como buen soldado, sabía que cuando estaba en batalla no podía estar con sus esposas, tenía que estar al frente del ejército y estar al 100, ¿no? Al 100% para esas batallas. Pero David se enteró por sus demás soldados que no había ido a su casa, entonces no había forma de pensar que podía ser su hijo, ¿no? Entonces urdió otro plan, luego lo mandó y así empezó a armar cosas, pero Urías nunca fue a su casa. Entonces David ya no hallaba prácticamente cómo cubrir su pecado, ¿no? Entonces vemos que lo manda al frente de una guerra, de un enfrentamiento, y le dice a sus demás soldados que lo pongan hasta el frente. David sabía que ahí podía morir, y efectivamente, hermanos, Urías murió. Entonces, ya al morir, a Betsabé la mandaron a traer y se quedó como su mujer de David, y también estuvo viviendo ahí. Entonces, pero ahí todavía seguía el pecado. Vemos cómo seguía en pecado y no se arrepentía. ¿Por qué? Porque él sentía que él podía con todo, porque era el rey, ¿no? Y se había alejado de Dios porque no oraba, no estaba en obediencia a nuestro Padre. Entonces, esto, hermanos, también nos habla de que tenemos que tener cuidado con las luchas, con las tentaciones, con las guerras. ¿Por qué? Porque si no estamos en esa coinonía con Dios, esa comunión con Él y esa permanencia en Cristo, en Jehová, en este caso David, no hay bendición, hermanos. Y nuestro Padre Él se apartó un poco de él. ¿Por qué? Porque desde ahí ya no ganaba las batallas, ya cuando se enfrentaba iba perdiendo, las perdía. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia de Dios con él. Entonces, este niño del que se embarazó Betsabé, Dios lo hirió para que él muriera, ¿no? Entonces, él murió y David se ponía triste porque cuando estaba enfermo, él no comía, no quería comer, no quería limpiarse, no quería hacer nada, se decayó. Y cuando el niño muere, David fue cuando se asea, se limpia, se purifica y vuelve a pedirle a Dios, vuelve a pedir a nuestro Padre Eterno y pide perdón y clama a Él y Dios lo perdona. Dios lo perdona porque Dios es amor, Dios nos quiere y Él quiere que nos arrepintamos, hermanos. Él siempre está ahí esperándonos para que nosotros tengamos ese buen corazón noble del que Dios había visto en David, ¿no? Pero bueno, eso nos habla que estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a caer en tentación, pero hermanos, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, porque la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay redención. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Todo lo que pasaba con David, cuando todos le temían porque sabía que era un buen soldado, empezó a perder las batallas. Entonces, cuando su hijo murió, el primogénito con Betsabé, se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces pero el niño murió. Después tuvo otro embarazo y estamos hablando que fue ya el siguiente embarazo de Betsabé con David, fue el rey Salomón. Ya fue el hijo que
al que Dios, Salomón fue un hijo que Dios amó y ahí ya hubo mucha bendición, pero esto nos deja que tenemos que ser obedientes y estar alertas, porque el enemigo está como león rugiente. Él viene a destruir, a hurtar y a matar. Entonces, él nos pone las tentaciones para que nosotros caigamos, pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando estamos en esa coinonía con nuestro Padre, es la única forma, y en obediencia y en asistiendo a leyendo la palabra, teniendo escudriñar las escrituras y teniendo esa comunión con nuestro Padre. Esa es la única forma en la que tenemos la fortaleza y podemos parar al enemigo, porque nuestro Dios así lo manda, ¿no? Entonces, cuando somos obedientes a su palabra, Él quiere que seamos hacedores, hermanos, no nada más leidores ni oidores. Entonces, si nada más vamos a la iglesia, pero no hacemos la obediencia a nuestro Padre, no nos sirve. ¿Por qué? Porque Él quiere hacedores, Él nos ama y creo que estas fechas de Semana Santa, porque es la Semana Mayor, tenemos mucha enseñanza, ¿no? Hemos aprendido a conocer de su palabra, sabemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en esa cruz. ¿Cuál fue el pago? Su sangre, hermanos, su sangre inocente, en la que teníamos que estar nosotros ahí, pero Él tomó nuestro lugar. Entonces, hermanos, esto nos tiene que hacer mucha conciencia de saber a quién servimos, y de que todo lo que hagamos lo hacemos para nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es el digno de toda alabanza y toda la gloria, porque a Él es el que gana las batallas, como en este caso David. Pero cuando estamos en desobediencia, se aparta. Entonces tenemos que tener ese amor y ese cuidado en saber a quién alabamos, a quién glorificamos. Entonces, hermanos, no se pierdan los siguientes capítulos. Empieza algo muy bueno en la vida de Salomón. O sea, todos sabemos que fue un hombre muy sabio, porque Dios le dio sabiduría. Entonces, esos ya son los otros devocionales, pero hermanos, sigamos buscando de Dios en esa palabra, porque la palabra no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese es nuestro alimento, el alimento espiritual, para tener la fortaleza y no caer en tentaciones. Hermanos, espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue a la mía, y creo que esta segunda de Samuel viene algo muy interesante. Hay muchos aprendizajes para nuestra vida, y espero que sea de bendición para la de ustedes. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el siguiente devocional. Bye.